Para continuar, le vamos a dar paso a la licenciada Zulma Patricia Morales. La licenciada es de Paraguay y va a trabajar hoy sobre los neuromitos en la educación. Vamos a presentar, antes de darle lugar a que empiece con su ponencia, vamos a presentarla para que ustedes conozcan un poco la historia de la licenciada Zulma. La licenciada Zulma Patricia Morales es directora nacional de desarrollo educativo, tiene un doctorado en educación, un ADES en proceso de defensa de tesis, tiene una maestría en políticas educativas con énfasis en situaciones vulnerables en la Universidad Iberoamericana UNIBE. Es licenciada en Psicología Clínica de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Tiene una especialización en Educación Inclusiva de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Tiene una especialización en Gestión Educativa Institucional de la Universidad Nacional de Pilar. Tiene un posgrado en Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Tiene además un diplomado de estimulación de las habilidades para el aprendizaje, un diplomado innovando las estrategias metodológicas en las áreas de matemática inicial, un diplomado en mediación de conflictos del Centro de Estudios Judiciales de Paraguay. De esta manera, hemos presentado a la licenciada Zulma Patricia Morales, quien nos va a dar su ponencia sobre neuromitos en educación. Adelante, licenciada, por favor. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto enorme para mí poder acompañar esta tarde con profesionales de alta calidad, a quien ya también tuve la oportunidad de estar escuchando. Así que un saludo a todos los profesionales que me antecedieron y a toda la población que hoy está acompañando esta linda tarde de formación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias porque dedicar un tiempo y dedicar el interés a este tipo de aprendizaje hace que pueda marcar la diferencia en lo que hacemos. Y esto no solamente se reduce a nuestra vida, a nuestro campo laboral, a nuestra vida laboral, sino también es un crecimiento personal y lo podemos ejecutar a nivel familiar, a nivel personal, como también comunitario. Por eso, muchas gracias para todos. Hoy quiero compartir pantalla. Ahí estamos viendo. Hoy quisiera acompañar esta tarde hablando de algo tan importante como los neuromitos en educación. Estuve escuchando al doctor Jorge Eduardo y hablaba de aspectos tan importantes y ya dio un inicio a esta charla que me toca desarrollarla con ustedes hoy. Él hablaba de que hoy los docentes deberían de estar capacitados, que deberían de conocer, que deberíamos de estar preparados para los estudiantes que llegan a nuestros centros. Si estoy como encargado de un centro, decía él, ver si tengo un equipo interdisciplinario a quien recurrir. Hablaba de aspectos tan importantes como la neurofisiología de la memoria y del aprendizaje. Conversó sobre la sinapsis, el cómo se produce la plasticidad que se generan en esta sinapsis. Y hablaba del cerebro y de su relacionamiento en cuanto a partes y en cómo estas funciones ejecutivas intervienen directamente en el aprendizaje. Hoy, yo escuchándolo a él, me conflictuaba también como miembro del Ministerio de Educación y Ciencias y como miembro, como parte de un equipo que trabaja específicamente los sistemas curriculares. Así que hay mucho aprendizaje por delante, hay mucho que tenemos que seguir
avanzando y oportunidades como estas son brillantes para que tengamos esa oportunidad. Bueno, cuando hablamos de educación, hablamos principalmente de lo que es la escuela. Nosotros en Paraguay le decimos escuela, los centros, las instituciones educativas. ¿Y qué representa esa institución educativa hoy? La escuela representa un lugar de reencuentros, representa un lugar que genera espacios, emociones, situaciones que nada puede reemplazarlos. Genera vínculos, esos vínculos afectivos positivos como también negativos, que se dan dentro del espacio de la socialización a nivel escolar. La escuela nos abre la oportunidad de nuestros primeros relacionamientos y estas relaciones se establecen en ella según también como el equipo institucional, el equipo del centro, aquel grupo que tenga, porque hoy realmente en Paraguay no tenemos la oportunidad de contar en todos los centros con un equipo multidisciplinario, pero sí contamos con docentes que día tras día se forman y a quienes desde el Ministerio de Educación y Ciencias agradecemos tremendamente el esfuerzo que realizan para mantener con nosotros la educación en tiempos tan difíciles. Ese docente tiene que conocer, tiene que saber manejar, tiene que poder tener la capacidad de identificar las condiciones de la comunidad en la que convive, la comunidad en la que asiste, conocerla a las familias, conocerla a los estudiantes. Eso que decía el doctor hace rato, es tan importante que el docente conozca a su alumno, que pueda conocer en la forma en que se relaciona, la forma en que aprende, la forma en que convive dentro de su vínculo familiar. El docente es una de las herramientas más importantes en el momento de salvaguardar la integridad física de un niño, por ejemplo. ¿Y cómo lo hace? Porque lo detecta en aula. El docente conoce de estas situaciones. Entonces, cuando hablamos de educación, hablamos de un espacio grande, de una comunidad toda, de un lugar en donde es otra familia a la que asistimos y en donde nuestros estudiantes, por sobre todo, eh, conocen, aprenden y crecen. De ahí la importancia del docente. El docente hoy eh, tiene que avanzar a la par que avanzan las ciencias, a la par que avanzan los estudios, a la par que avanzan las herramientas tecnológicas para el manejo de la educación. Tiene que permitir que se dé un mejor estudio, una mejor manera de llegar a eso que nos tiene en ese espacio, al aprendizaje de nuestros niños. Porque somos docentes buscando generar aprendizaje en nuestros niños. De eso quiero hablar con ustedes hoy, de la neuroeducación, de las neurociencias. Creo que el doctor Jorge ya tocó en parte eh, lo que se refiere a neurociencias y todo lo que esto abarca. No obstante, yo quisiera volver a trabajar con ustedes desde el punto de la educación. Bueno, vamos a mirar un poquito. Acá hice una frase que me pareció muy significativa y dice, de Leslie Hart, dice, enseñar sin saber cómo aprende el cerebro es como por querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano. Y lo mismo pasa en educación. La educación no es llenar, no es cargar, no es traspasar información. La educación es generar conocimiento. La educación es eso que nos impulsa a que el niño pueda adquirir. La educación es eso que es como un fuego que se prende en el niño, un fuego del conocimiento. Y el fuego es reconocido desde nuestros ancestros, desde los orígenes, por su importancia. ¿Y por qué los orígenes tenían tanta importancia? Porque el fuego disipa las tinieblas.
Y al disipar tinieblas, abre el camino, podemos ver diferente y podemos tener por sobre todo una trayectoria, un camino enmarcado. Como que caminamos más seguro, avanzamos. Esto transforma el camino. Y eso mismo tenemos que hacer con educación. La educación tiene que ser el arma que transforme hoy a la población, que transforme hoy a tu comunidad, a la comunidad en la que estés, que sea el medio para que podamos generar mejores gobernantes, podamos generar mejor sociedad civil, podamos generar mejores padres de familia y podamos, por sobre todo, mejorar la sociedad, hacerla inclusiva. Eso que escuchábamos hace rato, cómo atender la inclusión en el aula. El docente maneja la inclusión, pero muchas veces quienes enmarcan el rechazo a la inclusión son los padres. Entonces, cuando los padres se niegan a la asistencia a un chico con necesidades específicas del aprendizaje a un aula regular, entonces ese niño está adquiriendo eso y el docente tiene que tener la capacidad de manejarlo. Cada día el mundo de la educación se ha vuelto más desafiante, cada día tenemos más aristas abiertas, cada día tenemos que estar aprendiendo más para poder desarrollarnos mejor y desenvolvernos más efectivamente. Y cuando hablamos de neurociencias y hablamos de todo esto, y en el título de esta ponencia, que son los neuromitos. Y los neuromitos en educación hacen más daño de lo que pensamos. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que pudiera hacer tanto daño? Sí, porque hace que todo lo que estuvimos conversando hace rato, en cuanto al crecimiento del docente, a la búsqueda del docente, a la necesidad del fuego en el estudiante, hace que eso se bloquee. Y eso vamos a ir mirándolo también. Cuando hablamos de neurociencias, hablamos de un conjunto de ciencias y disciplinas científicas y académicas que estudian el sistema nervioso, centrando su atención en la actividad del cerebro y en su relación e impacto en el comportamiento. Es lo que ya estuvo diciendo también el doctor. A través de esto, a través del conocimiento del cerebro, nosotros podemos llegar a un mejor manejo de muchas de las situaciones que se presentan en el aula, sean estas inclusivas o sean estas de condiciones particulares por el contexto o por la comunidad misma. Para eso tenemos que conocer al cerebro, al cerebro. Y ahí yo me preguntaría, ¿qué es lo que sabemos? Hoy es una falencia grande en nuestro sistema de formación profesional. ¿Por qué? Porque no nos abocamos mucho al estudio de este órgano tan maravilloso y a este órgano que enmarca la labor efectiva del docente, el cerebro. Entonces, ¿qué sabemos hoy del cerebro? Me gustaría que en una hojita puedas poner qué sabes ahora después de todo esto que ya escuchaste y que ya tuviste la oportunidad de disfrutar de grandes profesionales a nivel mundial, que te queda, ¿qué es el cerebro? Y científicamente y descriptivamente, el cerebro es el órgano responsable de las ejecuciones superiores. Y estas ejecuciones se caracterizan por enmarcar al ser humano. Entre ellos está la conciencia, está el pensamiento, está el lenguaje, el aprendizaje, hablamos de la memoria, eso que decía el doctor hace rato, una memoria a corto plazo, una memoria a largo plazo, cómo se dan, cómo interviene, qué es lo que almacena. El cerebro almacena información. Y por eso es que es tan importante que podamos conocerlo. Dentro de las neurociencias se destacan conocidas líneas de trabajo y hablamos de conjuntos de ciencias cuya meta principal es investigar el funcionamiento del sistema nervioso y en especial de este órgano tan importante que es el cerebro. Viene actuando en varios frentes. Se lo estudia como prevención, se lo estudia como tratamiento de enfermedades, ya con un fondo mucho más neurológico cuando hablamos del Alzheimer, cuando hablamos de la esquizofrenia o algunas patologías que se desarrollan
sintomatologías que van apareciendo, y se habla mucho se enmarca en cuanto al conocimiento del proceso del crecimiento y del desarrollo del cerebro durante el ciclo vital. Y en ese ciclo vital de desarrollo del cerebro, esas personas, esos niños, esos seres humanos están con nosotros en las escuelas. Durante el tiempo en que están desarrollando todo eso, son parte de nuestra vida. Es de ahí la importancia que nosotros tenemos que asumir como mediadores del aprendizaje, como vínculos con esos estudiantes. El cerebro hace que todas estas funciones cerebrales se puedan relacionar directamente con la conducta, y eso pasa mucho por todo lo que reciba ese cerebro. Las neurociencias y el aprendizaje, la neurociencia cognitiva y la palabra clave, la neuroeducación. Nosotros cuando hablamos de esto, hablamos de que las investigaciones que se han efectuado desde las varias ramas que estudian al cerebro han generado como contribuciones abundantes. Por ejemplo, la pedagogía, la psicología, todo se enmarca a través del cerebro y busca generar conocimiento del funcionamiento para que esto pueda ser efectivo, para que esto pueda ser, para que pueda modificar eso que hablábamos ahí de recién, de la relación de la conducta con el cerebro. Nosotros hablamos de los procesos educativos, y los procesos educativos están relacionados a eso, a las conductas, a la adquisición de aprendizajes. Sin embargo, varios estudiosos buscan vincular diferentes tipos de investigaciones de las neurociencias, porque las neurociencias es un campo bien amplio y las vinculan directamente con el aprendizaje. Tenemos muchos estudiosos que se están enmarcando y que cada día esto como que se va acrecentando, va creciendo, va mejorando la propuesta que tenemos nosotros a nivel metodológico basado en las neurociencias y en la atención por sobre todo de las características especiales que tienen cada uno de nuestros alumnos. Y cuando me enmarco en especiales, no lo estoy diciendo por el tema de una situación inclusiva o una situación específica de aprendizaje, sino que me estoy enmarcando en que cada cerebro se desarrolla de una manera diferente. Cada cerebro es diferente. En lo que vemos, en lo que conocemos, es igual. Pero en cuanto al desarrollo, se da de manera diferenciada. ¿Por qué? Por el impacto directo que tienen en él todas las situaciones vividas por el individuo. Cuando nosotros hablamos de estos espacios tan importantes de la educación y su vínculo con las neurociencias, hablamos de que estas nos permiten a nosotros poder conocer, entender el funcionamiento del cerebro del niño, niña, estudiante, adolescente que están en el aula. Se han constituido planes y programas en educación en relación a cómo aprende el niño. Se han aportado diferentes evidencias científicas para comprender los procesos que se dan durante la adquisición de aprendizajes. Desde la conjunción de estas varias ciencias de las que estábamos hablando, que son la psicología, la pedagogía, que acompañan esto. Se parte del supuesto falso de que el niño posee infinidad de software que le permiten aprender contenidos. Y ese es un punto que nosotros hoy quisiéramos debatir. Me gustaría poder debatir con ustedes. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Es cierto que los niños tienen así como software que van permitiéndole aprender contenidos? Y ahí decimos que la verdad que el cerebro del niño está hecho para disfrutar de la vida. No está marcado en software que hay que ir desarrollando, o no están marcados en áreas específicas que
que potenciamos de tal tiempo a tal tiempo. Sí hay que estimularlas, sí hay que favorecer el desarrollo, pero no hay que enmarcarse solamente en eso. El cerebro del niño está programado para disfrutar de la vida. Y en el disfrute de la vida es donde el niño tiene mayores adquisición de aprendizaje, mayores espacios de cognición, espacios de resolución de problemas, mayores espacios en donde se conflictúan y en donde solos ellos van desarrollando las áreas cerebrales que implican la relación directa con la situación que están viviendo. Esto lo decía Céspedes. Lo único que nos permite demostrar ese error son las neurociencias. No, a través de las neurociencias hemos aprendido que no podemos ver al niño como con áreas software que van a ir aprendiendo y a quienes vamos a ir introduciendo contenido, como cuando corto, pego o cuando paso una información al pendrive, que le doy cortar, pegar o copiar o enviar. No es así. El cerebro del niño no es así. Las diversas investigaciones en neurociencias han logrado demostrar que el aprendizaje cambia al ser humano. ¿Y qué es lo que cambia en el ser humano? Cambia eso, esa relación, cambia la interacción, cambia el vínculo. Cuando se dan vínculos afectivos positivos, cuando se dan refuerzos, cuando se dan situaciones que generan estrés a nivel cerebral, todo eso va cambiando el cerebro del niño. Y esto cambia al ser humano. ¿Por qué? Porque cambia no a la contextura del cerebro, sino que cambia el cómo percibe el cerebro. Por eso que hablamos de que en educación, la educación sí cambia el cerebro. ¿Por qué? Porque la educación lo que hace es modifica conductas. La educación abre, disipa, transforma realidades y a través de la educación podemos llegar al mejor desarrollo del ser humano. Y cuando hablamos de eso, hablamos, por supuesto, de un mejor desarrollo a nivel cerebral. La neurociencia educacional reúne la biología. ¿Por qué? Porque estuvimos escuchándole al doctor y hablaba de toda esta parte de las funciones del cerebro, hablaba de qué tan importantes son las cortezas frontal, la frontomedial, qué es lo que se procesan en esos espacios. Entonces, la neurociencia se basa en eso, se basa en la ciencia cognitiva, en las ciencias del desarrollo, se basa en la educación, las reúne y a través de esto permiten formular investigaciones que puedan responder a los métodos que integran investigación y práctica educativa, desde un trabajo común entre estas partes. ¿Por qué? Porque todo aquello que se investiga se lleva a la práctica y ahí vamos como que reuniendo las respuestas a muchas de las preguntas que nos surgen o a muchas de las dificultades que surgen en el aula. Y eso es cuando escuchamos, me toca muy de cerca, por ejemplo, escuchar a los docentes cuando hablan del sistema, de la metodología, del aprendizaje de sus alumnos y se basan en experiencias pasadas como la repetición, se basan en esto de que no integran la investigación actual con su práctica educativa. Entonces, haciendo lo mismo, no podemos generar diferentes resultados. Desde educación, hoy nos toca la oportunidad de tener una puerta abierta, un mundo abierto, que son las neurociencias y que nos encaminan por sobre todo en este mundo fantástico del aprendizaje y por sobre todo de cómo aprenden nuestros estudiantes. Lo que se busca es poder potenciar todo esto. ¿Y cómo potenciamos? A través de las capacitaciones, a través de las llegadas con ustedes, a través de saber, de conocer, de preguntar, de involucrarnos, de interesarnos. Y no solamente ver la función del docente como que yo soy parte de una comunidad educativa y que esta es
labor, es un medio, es un trabajo, pero es el único trabajo que involucra afectividad, que involucra a todo el ser del docente. El docente hoy día es transformador. Entonces, desde esa perspectiva, desde los desafíos del mundo, desde la inclusión educativa, desde lo que hoy nos planteó la pandemia. Y la pandemia vino y nos demostró un montón de cosas en las cuales estábamos erradas, en algunas no erradas, pero que teníamos posibilidades de mejorarlas, en la intervención de la tecnología en el aula y en el manejo, en cuanto yo puedo aprender. Y ahí llega, por ejemplo, uno de los temas favoritos que estamos viendo sobre neurociencias, los neuromitos también con nuestros docentes. Hoy, ¿cuántas veces los docentes dijeron, ¿cómo yo ahora voy a aprender? No, yo ya no tengo tiempo de hacer esto. Yo no voy a saber hacer. ¿Qué es lo que es eso de entrar en la plataforma del repositorio de tareas? Y es donde nosotros fuimos conflictuándonos y poniendo también como barreras a nuestro propio aprendizaje. Y en ese momento no estábamos atendiendo a las neurociencias. Por eso es importante formarnos, capacitarnos y seguir creciendo juntos. Neuroeducación. Nosotros hablamos de neuroeducación cuando hablamos de los aportes de las diferentes ciencias, que ya les estuve comentando, y que esta rama nos posibilita hoy comprender características, funcionalidades del sistema nervioso, y que esto se relaciona directamente con el conocimiento, con el comportamiento de los estudiantes, con los aprendizajes, con la forma en que hoy vamos a evaluar a estos estudiantes. Eso que decía el doctor Jorge Eduardo, ¿conoces a tus estudiantes? ¿Sabes qué tipo de aprendizaje tienen? ¿Sabes a qué aprendizaje ha llegado? Entonces no podemos pasar una tabla de evaluación cuando, por igual cuando tenemos diferentes tipos o diferentes contextos. Y esto a mí me llega muy de cerca. ¿Por qué? Porque en el mundo de la docencia muchas veces queremos unificar nuestras tareas docentes y queremos hacer lo mismo que hacemos en un turno, en el siguiente turno, si estamos en dos turnos, con el grupo de la mañana y con el grupo de la tarde, utilizamos la misma planificación del día. Y la neurociencia, la neuroeducación nos dice que no, porque estos estudiantes son diferentes, estos espacios son diferentes. Y mucho más si nos cambiamos de institución educativa, nos vamos de una escuela a otra, es una población diferente, son características diferentes. El proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, para que sea efectivo, requiere que el aprendizaje sea intencionado al tipo de estudiante, al que responda al contexto y a las necesidades que tienen esos estudiantes hoy. Y es un desafío demasiado grande. La neuroeducación hoy nos trae una guerra entre los componentes cognitivos con los emocionales y el interés de lo que está aprendiendo. Y ahí entra a tallar todo eso que decía el doctor, con el desarrollo de las cortezas a nivel cerebral, en la memoria de trabajo, en la flexibilidad, en la regulación de la conducta, en la importancia de la motivación, en las emociones, en los estados afectivos, en la fluidez con que podemos responder. En todo eso influye la neuroeducación, y esto influye en los procesos de enseñanza, aprendizaje y en el aprendizaje adquirido por cada uno de los estudiantes. Cuando nosotros podamos desarrollar y entender que, que la enseñanza tiene que estar ligada a esto tan importante de la neuroeducación, que tiene que estar ligada a las emociones,
que estas emociones activan el hipocampo, que esto está relacionado directamente con la memoria, el aprendizaje, ancla mejor los conocimientos obtenidos a través de las experiencias vividas. Es en ese momento donde vamos a poder generar propuestas metodológicas y propuestas acordes a las necesidades del grupo clase. Nosotros, cuando hablamos de las emociones, hablamos de un punto demasiado importante hoy dentro de la neuroeducación. Y las emociones no solamente del estudiante, sino hablamos acá también de las emociones del docente, de todo lo que incluye dentro de la comunidad educativa. Estamos hablando de propuestas que el docente tiene que desarrollar, pero que si no está emocionalmente estable, se hace muy difícil desarrollarlas. Entonces, es ahí la importancia vital que tiene el docente en el aula. La importancia que tiene esa persona que está como tutor, como mentor de estudiantes, niños, educadores comunitarios, de todo aquel que tenga como tarea desarrollar conocimiento. Y acá quise como que diseñar un poco el tema de la neuroeducación en el aula. Y me enmarco mucho en esto que dice acá, las emociones. Las emociones son hoy un motor de aprendizaje. Y dice, es más fácil aprender aquello que nos emociona y que despierta nuestro interés y nuestra curiosidad. Y de ahí partimos de lo que ya nosotros veníamos conociendo, de la experiencia de grandes estudiosos como lo fueron Goleman, cuando él estudiaba este mundo de las emociones. Y cuando nos hablaba de que hoy nosotros tenemos que tener en cuenta que una emoción enmarca como que la emoción fija el aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque está relacionado directamente con la amígdala cerebral. Cuando nosotros tenemos una emoción, sea esta positiva o negativa, pasa por la amígdala cerebral. Esto facilita su posterior evocación de vuelta. Y cuando sucede eso, las ciencias hoy nos han demostrado que existe un entrecruzamiento directo entre lo que es la emoción, la memoria, y que esto genera recuerdos fuertemente anclados y que son sostenidos en la memoria. En eso que decía el doctor, en la memoria a corto plazo, en la memoria a largo plazo. Y te da posibilidad de que el aprendizaje sea recuperado cuando la experiencia del niño, estudiante o individuo lo requiera. Por todo esto se da más fácil la consolidación del aprendizaje cuando se da una experiencia con las emociones. Y acá cuando hablamos de experiencias y emociones, podemos hablar de que son experiencias positivas, cuando se dan emociones positivas, experiencias negativas, cuando se dan las emociones negativas. Como ejemplo, nosotros, si hoy te pregunto, recuerda a un docente que marcó tu vida, puedes recordar los dos tipos de docentes. Aquel que lo marcó positivamente, como aquel que lo marcó negativamente. ¿Qué es lo que sucede con nuestros niños? Cuando nosotros hoy a nuestros niños de primera infancia que están en un periodo escolar de jardín 4 o preescolar, recurrimos a los castigos o le buscamos nombres, diferentes nombres, tratando de no ser tan agresivos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo solía ver docentes que dicen, va a descansar la panza, y lo hace sentar allá en un rincón porque se portó mal, está descansando la panza.
Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Relaciona esa experiencia negativa, lo relaciona con la acción y en la siguiente vez que va a hacer, ya recuerda que si lo repite de vuelta, va a descansar la panza, le genera una reacción negativa y esto genera también que en el aula se comporte de una manera negativa porque actúa directamente en su conducta. Y en vez de que se den un relacionamiento afectivo positivo con el docente, con la persona que está liderando el grupo, hace que ese niño tenga como cierto recelo para poder acercarse. Y eso no genera buenas bases o buenos sustentos para que ese niño pueda consolidar aprendizajes y por sobre todo que pueda explorarlos cuando sea más grande, sin temor, sin miedo, sin evocarse directamente a esa experiencia negativa. Entonces las emociones hoy son un motor fundamental. Cuando se recurre a una experiencia educativa con mucha base emocional, nosotros hoy trabajamos las emociones. ¿Cómo lo trabajamos? Cuando hacemos el cartel de las emociones en el aula, cuando nos formulamos hipótesis de cómo será que se siente el personaje de la historia, cómo será que reacciona el niño ante una exposición negativa. Eso les genera una barrera directa. Si nosotros hacemos una exposición negativa y golpeamos la mesa o gritamos en el aula o, o actuamos de manera sobresaltada, hace que el niño se asuste, eso impacta en sus emociones, se genera una barrera y esa barrera hace que se dificulte el anclaje del conocimiento. Por más que después se quedaron todos bien sentaditos, esa barrera permaneció en el aula. Después del grito de la maestra, todos los niños quedaron sentados, pero todos los niños empezaron a liberar cortisol, que es la hormona que genera estrés. Y ese estrés dentro del cerebro y el estrés dentro del niño hace que eso imposibilite llegar a muchos aprendizajes. Por eso que hoy hablamos de que para trabajar con esto es importante conocer diferentes tipos de metodologías. Y una de las metodologías es, por ejemplo, un aprendizaje integral y cooperativo, un aprendizaje basado en proyectos. Nosotros cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, hablamos de una modalidad de enseñanza que está basada en las tareas, pero es un proceso colaborativo, es un proceso de negociación entre pares. Aquí se resalta muchísimo, por ejemplo, el aprendizaje en lo que enmarcaba Vygotsky, que es la zona próxima próximo del desarrollo, la zona del desarrollo próximo, perdón, en donde el niño aprende con sus pares, en donde el niño es como monitoreado por sus pares y eso genera en el niño como una especie de confianza, una especie de aprendizaje más divertido, hace que el nivel de resolución de problemas pueda ser mucho más creativo. Entonces, hoy trabajar con metodologías de aprendizaje basado en proyectos responden a la neuroeducación y a las propuestas que esta nos trae para un efectivo desarrollo del conocimiento. Acá hablamos de otros espacios, de otro punto importante dentro del aula, que son las neuronas espejos. ¿Qué es lo que es la neurona espejo? La neurona espejo es aquella que se da por imitación. La neurona espejo hace que vos puedas ver al otro y que puedas por sobre todo comprender lo que le está pasando al otro. Es como que la base de lo que nosotros hablamos mucho cuando hablamos de generar empatía. El niño en una franja etaria de primera infancia actúa muchísimo a través de las neuronas espejo. Entonces, imita a los padres, imita lo que ve, imita lo que escucha, imita el desarrollo de clases. Nosotros siempre decíamos, pedirle a un niño que juegue a ser maestra
y verás cómo se desarrolla realmente su maestra, porque hace una imitación directa a través de todo lo que puedo fijar con estas neuronas espejos. En nosotros hoy se da a través de acciones, por ejemplo, cuando uno bosteza, eso es como que se contagia, se te muda, y en realidad lo que se activan son tus neuronas espejo. La educación tiene mucho de esto. Otra de las razones importantes para que nosotros los educadores podamos estar en conocimiento de las ciencias hoy del aprendizaje y que podamos ser referentes, por sobre todo un referente positivo, que el estado emocional del aula depende en gran medida del maestro. Y ahí es como cuando hablábamos de las emociones y de cómo esto marca y cómo esto pudiera generar barreras. Si nosotros como docentes llegamos con un estado emocional negativo o, no lo, o estamos con situaciones personales fuertes, entonces esto impacta directamente a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque ellos lo absorben, lo detectan y también lo imitan. Una maestra que grita tiene niños que gritan. Una maestra dura tiene niños menos afectivos. En cambio, una maestra que se caracteriza por brindar afectividad, por brindar seguridad en su aula, es una maestra que siempre está rodeada de abrazos y que en el nivel inicial siempre decimos que se usa el delantal justamente por eso, por las manitos y por todo lo que el niño trae consigo cuando vienen los abrazos y los besos a la maestra. Porque el cariño, el amor y el vínculo que se genera en esos primeros años de vida son cruciales para el desarrollo de toda su vida educativa, de cómo va a ver al maestro, de cómo va a sentir al maestro. Hoy nosotros en primera infancia hablamos del impacto que estas emociones tienen y que cómo construyen también en el niño prejuicios. Porque nosotros los asustamos, en realidad somos nosotros los adultos, ¿verdad? Cuando en el nivel inicial le decimos, cuando pases al primer grado, vas a ver, o cuando pases al segundo grado, entonces, ¿qué es lo que generamos en el niño? Generamos un nivel de estrés tal que todavía no llegó a ese siguiente año, pero ya le está generando curiosidad, le está generando estrés, le está generando ansiedad, y cuando llega a ese espacio educativo, si no tiene una docente que pueda contener, que pueda ser una referente positivo, entonces normalmente empiezan los rezagos en el aprendizaje, por los estilos del aprendizaje, porque el cerebro de ese niño está como que bloqueado por cortisol, está bloqueado por la experiencia negativa que ya se le dijo del nivel. Entonces nosotros mismos vamos generando rezagos a nivel educativo. Cuando Daniel Goleman construye el concepto de inteligencia emocional, profundizó mucho en lo que decía Gardner cuando hablaba de las inteligencias múltiples. Una de las cosas que hoy están muy todavía arraigadas en los docentes es la inteligencia múltiple. Nosotros hablamos de que este chico tiene mejor inteligencia lingüística verbal. Entonces siempre es el que pasa a los discursos. Este otro es el que tiene más inteligencia lógico-matemática. Vamos a ponerle a los concursos de matemáticas. Vamos a potenciar a este niño para que vaya a matemáticas. Y lo que hacemos en parte es a veces limitar aprendizaje para otros niños también. Porque otros niños en muchas oportunidades pudieran también tener muchas bases o muchas condiciones, pero que no son estimuladas y no son aprovechadas por los docentes, porque nosotros estamos basados en esto de que cada uno se desarrolla mejor haciendo algo y siempre damos oportunidades. Eso también influye muchísimo en las emociones del niño que está contigo en el aula.
La gamificación, la importancia de aprender jugando. Esto es uno de los puntos pero más fuertes hoy cuando hablamos de que el niño aprende jugando y en todos los niveles, no solamente en el nivel inicial. O sea, sacarnos esa idea errónea de que en el nivel inicial aprendemos jugando y que solo en el nivel inicial. En todos los niveles podemos aprender jugando. Acá un punto importante para mí también es que podamos manejar la capacidad de concentración de nuestros niños a través de la neuroeducación del cerebro, de conocer el cerebro, de hacer las propuestas. Hablamos de niños de 3 años, de 6 a 15 minutos. Entonces, cuando yo soy una docente de prejardín, en donde estoy con niñitos de 3 años, tengo que tener conocimiento de que no es que se porte mal porque no escuchó el cuento de media hora. Es que su cerebro no da para estar sentado media hora atendiendo a un cuento, a no ser que hagas periodos de 5 minutos con diferentes tipos de actividades relacionadas con el mismo cuento. Allí sí podríamos tener la atención de esos chicos. De otra manera, no. 4 años, de 8 a 20 minutos. Estamos en el nivel más importante del sector educativo, que es el nivel de primera infancia. 5 años, de 10 a 25 minutos. También saber que a través de este conocimiento, del conocimiento de las neurociencias y el respeto hacia las características individuales de nuestros estudiantes también, tenemos que saber que los niños tienen desarrollos cognitivos que se deben dar en cada etapa del aprendizaje. En función a lo que es la neuroeducación, hoy nos dice, un niño de 3 años tiene que tener espacio, tiene que conocer su cuerpo. Un niño de 4 años hace la relación de ese cuerpo con el espacio. Por eso es que es tan importante hacer los juegos de pasar por debajo de algunos objetos, hacer los juegos de los conos. ¿Por qué? Porque el niño tiene que tener manejo del cuerpo en relación al espacio, para que posterior a esto pueda tener la capacidad de llegar a la escritura en un espacio definido. En un principio, en las hojas libres, y después esto se va condicionando para que podamos llegar al aprendizaje de los reglones, de los espacios. Esto, por supuesto, tiene sus diferencias. Hay niños que son mucho más aptos, hay niños que tienen, por ejemplo, hoy dentro de la inclusión educativa hablamos de las altas capacidades y desarrollan mucho más rápido esta adquisición, entonces eso también se debe respetar y se debe potenciar. No se generaliza, pero sí en un grupo regular de sala, un docente tiene la capacidad de detectar cuáles son los niños a quienes debe potenciar y cuáles son los niños con quien debe avanzar en la adquisición de ciertas áreas del aprendizaje. Y llegamos al punto del cual íbamos a hablar, que son los neuromitos. Y cuando hablamos de los neuromitos, hoy podemos decir que estas son afirmaciones sobre el cerebro y su funcionamiento que se da porque se interpretó mal, porque la información no llegó bien, porque no pudimos tener el contexto de toda la información, entonces nos quedamos con esas cosas. O también los neuromitos son aquellos conceptos que de repente se pasan de un grupo a otro, de generación a generación, y esto va generando y asentando posturas que pudieran perjudicar muchísimo. Son tan populares en las aulas como contagiosos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando de propuestas educativas innovadoras, tenemos siempre la capacidad de querer aferrarnos a eso que ya sabemos, aferrarnos a aquello que ya pudimos aprender y que ya lo desarrollamos así de seguido y que no tenemos la necesidad de estar indagando, conociendo, reaprendiendo, rompiendo algunos mitos y
accediendo a otras posturas. Entonces, es sumamente peligroso cuando este tipo de información se pasa y mucho más en la comunidad docente que impacta directamente en las aulas, porque estas fácilmente se integran dentro de lo que nosotros podríamos hasta llamar una postura ante una política educativa. En muchos casos se sostienen sobre una base que es cierta, pero que por cosas de la comunicación se pudo distorsionar, se pudo adornar, se pudo tergiversar o tal vez no se interpretó bien. Entonces llegamos a, a un concepto erróneo y eso es lo que vamos traspasando, ¿verdad? Entonces, eh, cuando aparece un neuromito, siempre es importante investigar sobre esto para poder erradicarlo y poder conocer a través de esa investigación, conocer las potencialidades que pueden tener las diferentes propuestas que hoy llegan a nuestras manos de mano de la ciencia de la enseñanza, las ciencias de la pedagogía. Hoy ya no son enfoques, hoy son ciencias de la enseñanza. Cuando hablamos acá de la ciencia de la enseñanza, tenemos que saber que también esto, no todo es bueno, ni todo es muy malo. Siempre hay dentro de estas ciencias o de estas metodologías de la enseñanza aspectos positivos y aspectos a mejorar, pero que pasa mucho por mi condición, por mi conocimiento, por mis ganas de aprender. Así como hoy estamos acá, es eso de lata ganas de aprender, ganas de poder mejorar mi práctica, ganas de poder avanzar en el conocimiento de la educación, de las neurociencias, de esto que trae el mundo hoy, que es el conocimiento del funcionamiento del cerebro, de sus áreas y cómo podemos potenciarlo. Entonces, eso es eh, lo mismo que pasa en educación. No todo es bueno ni todo es malo, siempre pasa por uno poder avanzar. De ahí que hablamos que la docencia es la profesión más importante de la sociedad. Iniciamos con la premisa de que las soluciones a los problemas en educación hoy requieren soluciones más sofisticadas y complejas, y estas nos ofrecen las ciencias. Hoy la educación nos presenta diferentes tipos de situaciones en inclusión educativa. Hoy la educación, el ambiente educativo nos presenta el bullying, el cómo atendemos, el cómo afecta esto a nuestros estudiantes, y a través de la ciencia vamos a ir descubriendo el camino, vamos a ir conociendo, vamos a ir teniendo herramientas para poder manejar. A pesar de más de 125 años de buenas intenciones para resolver la pregunta de cómo deberíamos de enseñar para que el conocimiento sirva mejor al estudiante que aprende, hoy todavía no tenemos la respuesta. Seguimos avanzando a través de las características propias que traen nuestros estudiantes al llegar al aula. Una maestra de muchos años, un docente de muchos años en un mismo grado, me decía una vez, cada año mis alumnos vienen más codificados, es como que nacen diferentes. Y eso es exactamente esto. Vienen estudiantes diferentes, ¿por qué? Porque el contexto es lo que se está cambiando. El contexto se modifica. No es que el bebé desde que aprende sabe usar el celular. No. ¿Qué es lo que pasa? El bebé dentro de lo que veíamos hace rato, del aprendizaje por imitación, cuando está mamando, y regularmente somos los adultos los que estamos muy prendidos a la tecnología, entonces la mamá está revisando el celular y hace el movimiento como, con el dedito, y el niño que está mamando está observando. Entonces, cuando a ese niño le toque tocar el celular, él va a hacerlo, va a desplazarlo. ¿Por qué? Porque estuvo aprendiendo por imitación. No es que vengan niños diferentes, porque nacieron diferentes, sino que porque tienen
experiencias diferentes, tienen contextos diferentes. Y así el aprendizaje, la educación requiere de que la docencia cada vez pueda forjarse mejor en las neurociencias, pueda tener una base sólida en el conocimiento del aprendizaje para que así podamos llegar a desarrollar el mayor potencial dentro de las posibilidades de nuestros estudiantes. El cerebro es el órgano más complejo en el universo. Las soluciones en educación, por supuesto, no pueden ser fáciles. Seguimos aprendiendo sobre el cerebro, seguimos teniendo grandes estudiosos que cada día buscan alternativas y respuestas al cómo desarrollar el cerebro del ser humano desde el nacimiento. Hoy, tal es así que hoy tenemos estimulación temprana desde la gestación del niño. Y sabemos que el aprendizaje se da desde ese momento. El aprendizaje se da desde la gestación hasta el último día de vida. No hay un tiempo en el que el cerebro aprende y que después ya sobrevive. No, el cerebro aprende y es cambiante a lo largo de toda la vida. Se pueden dar aprendizaje hasta el último día de vida de un ser humano. Entonces, aún así, la educación tiene que seguir trabajando con diferentes tipos de propuestas. Necesitamos conocer y hacer que la tarea docente sea efectiva, que se base en conocimientos, no en neuromitos. Que dice, de pasar clases a un aprendiz a lo largo de la vida. Es lo que le decía, no hay un periodo de tiempo para aprender. Somos aprendices durante toda la vida. De pasar de los recursos tradicionales que teníamos los textos, que son tan importantes, los recursos tradicionales, los textos, la iniciativa, la lectura. Eso no se descarta. ¿Por qué? Porque también a través de la neurociencia conocemos de la importancia que genera esto en el desarrollo cerebral, ¿verdad? De la lectura, de ejercitar ese cerebro constantemente y aprender a leer, aprender a tener amor a la lectura se da en la infancia. Un niño que no lee es un adulto que no va a leer. Entonces, los textos son importantes, pero hoy tenemos que no solamente querer enmarcarnos en texto, en escritura. La educación no es papel y lápiz. La educación es hoy el medio de cómo hacemos que el niño adquiera el conocimiento. Y eso lo puede hacer a través de la tecnología también. Ciertamente, en Paraguay, nosotros estamos en un proceso de adquisición de estas herramientas. Hoy tenemos muchos condicionamientos y que no se dan solamente en Paraguay, sino que se dan a nivel mundial. Y me cupo participar en reuniones en donde estuvimos representantes de muchos países y conversábamos sobre lo mismo, cómo llegamos a nuestros estudiantes que están en áreas rurales, que no tienen la conexión a internet, que no tienen los recursos, que son de situaciones, que son una franja en situación de vulnerabilidad, que no puede llegar a la adquisición de las herramientas tecnológicas, al manejo. Entonces, la educación hoy nos enmarca en la búsqueda de cómo llegar al aprendizaje, pero sin descartar ninguna posibilidad dentro del manejo que nos da hoy la neurociencia del conocimiento y del aprendizaje, del mejoramiento que tenemos que tener nosotros mismos como docentes, de manejar no solamente en los estudiantes a través de trabajos colaborativos o proyectos o clases por proyectos, sino que nosotros mismos como docentes buscar estos espacios de apoyo, de refuerzo, de colaboración, de comunicación. ¿Por qué es tan importante conocer las prácticas exitosas que tiene un docente? No importa cuál fuese su situación o cuál es la condición económica en la cual se desarrolla. No, me cupo escuchar a varios colegas que decían, sí, ella tiene esos resultados, sí, pero ella es de
de este colegio. Yo estoy en otra realidad. El aprendizaje, el cerebro, el medio para llegar a ese cerebro es lo que importa. El cómo lo desarrollas queda a criterio del contexto en el cual te desarrollas, pero tenemos que conocer y no cerrarnos con los neuromitos de no. Por la situación vulnerable, estos niños ya no van a luego aprender, porque le estamos negando una posibilidad que pudiera ser. Y eso es un neuromito. No, ese es luego de la familia, diré mi apellido, de la familia Morales. Entonces, ese niño ya está caracterizado por el apellido, ya está caracterizado por la familia de la cual viene. ¿Por qué? Porque hubo uno de sus miembros que tuvo un desarrollo no muy efectivo dentro del salón de clases de la maestra que hace años que está en esa escuela. Entonces, a ese niño, Morales, ya no le doy la oportunidad, ya no le doy una asistencia directa, ya no le refuerzo sus aprendizajes, ya no busco los medios para llegar a ese niño porque ya le rotulé, le puse una carátula del niño que no aprende. Y esos son muchos de los neuromitos también. Los prejuicios de los docentes sobre la inteligencia influyen en el rendimiento escolar de sus estudiantes. El niño Morales es un prejuicio del docente. Eso ya lo decía los estudiosos en todos estos años en que vienen desarrollando prácticas para seguir redescubriendo la ciencia. Hattie lo decía en el 2009, luego lo volvió a escribir en el 2012, y en estos años se siguieron haciendo investigaciones en base a esto. El problema de los mitos y prejuicios perjudica muchísimo a los estudiantes. Y lo decían, y hay varios estudios en donde varios docentes alrededor del mundo fueron entrevistados y más del 50% creen en neuromitos y por ende guían sus prácticas en el aula de manera errónea y perjudican las posibilidades de aprendizaje de esos estudiantes. Cuando nosotros llevamos metodologías innovadoras al aula y estas metodologías innovadoras están basadas o sustentadas en procesos de neuroeducación, muchas veces tenemos el rechazo de la población docente porque rompe una práctica cotidiana dentro de su salón de clases. Y ya surgen los neuromitos de que el niño aprende mejor por repetición. Y todos los niños tienen que aprender por repetición. Cuando nosotros hoy traemos el aprendizaje fonético, cuando hoy nosotros traemos la escritura espontánea, la escritura compartida, pero atenta contra todos estos neuromitos que tiene el docente de que el niño tiene que copiar toda una pizarra en el salón de clases y luego ir a recopiar todo lo que ya copió en el salón de clases en la casa en otro cuaderno. Eso no genera aprendizaje, eso genera aburrimiento del niño, porque el niño necesita que las acciones, que las metodologías educativas, que las acciones que va a desarrollar para el aprendizaje sean motivadoras, sean atrapantes, involucren a las emociones, sean intrigantes para el niño. Si desafías el aprendizaje del niño, te lleva a sorpresas maravillosas. Pero cuando no nos permitimos hacer eso por las condiciones de neuromitos que tenemos nosotros mismos, se dificulta muchísimo este proceso. La creencia de neuromitos en América Latina es más alta que en Europa, Asia y los Estados Unidos. Y en eso también nosotros estamos. Desde Paraguay, no solamente en la práctica docente se desarrollan los neuromitos, se desarrollan en varias áreas, en las áreas médicas, en las familias. En mi dulce idioma guaraní, y con el permiso de ustedes, compartir que nosotros decimos el aranducati. Aranducati en guaraní representa al conocimiento que trae esa persona consigo de su práctica cotidiana en
su contexto de desarrollo. Y eso aprendió, y eso es lo que sabe. Y eso lo venimos pasando y seguimos luchando y batallando contra eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de que la maestra cree e incentiva el uso del andador, por ejemplo, en una salita de niños pequeños. Entonces nosotros estamos hablando de mitos, de cosas que no se fueron, no evolucionó en el conocimiento del docente, pero que en la ciencia sí están súper evolucionadas. Y que hoy nos dicen que el niño tiene que gatear. ¿Por qué? Porque desarrolla los pares cruzados, porque desarrolla el cerebro, porque le desarrolla la curiosidad, le desarrolla, sí, monitoreado por un adulto, siempre, pero darle la oportunidad de desarrollarse. Entonces, en América Latina tenemos ese tipo de mitos. En medicina tenemos hoy la guerra y no la guerra, la posibilidad mejor, porque las guerras no son buenas nunca, la posibilidad de aprender de donación de órganos y trasplantes, de ser consciente y donar, ser donante. Y tenemos el mito de que si yo, Zulma, me registro como donante de órganos, de cualquiera sea el órgano, en el momento en que yo me enferme, voy a ir a un centro asistencial, ellos van a detectar que yo soy donante, entonces ya me van a dejar morir. O sea, o van a inducir a mi muerte para que puedan extraer el órgano que ellos están necesitando. Eso es totalmente falso. Es un mito que se generó en medicina en función a la donación de órganos. Donar órganos es un acto de amor, salva vidas. Los médicos estudian años, al igual que los científicos y los científicos que están en el campo de la neurología, de la neurociencia, de la neuroeducación, para facilitar. Un médico jamás va a tratar de inducir a una muerte para sacar un provecho, porque para el médico que su paciente muera representa como un fracaso. Para el docente, que su alumno no aprende y que su alumno no logra las habilidades y las competencias, también siente como así, como un fracaso en sus prácticas. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que ir erradicando, las creencias que tenemos. Es de ahí que yo les propuse, ¿verdad? ¿Qué sabes sobre el cerebro y de cómo aprenden los estudiantes? Ya les dijo el doctor Jorge Eduardo en su charla anterior que tenemos que conocer a nuestros estudiantes, tenemos que saber cómo estos aprenden, tenemos que conocer el contexto del cual vienen, pero por sobre todo tenemos que conocer de los avances en neurociencias y tenemos que estar abiertos a la innovación, a los cambios, a los desafíos que nos traen hoy con la práctica docente, a seguir creciendo, no a cerrarnos en esto que nosotros ya creemos que sabemos y que es lo que nosotros ejecutamos y que lo hicimos por muchísimos años y que hemos tenido muy buenos resultados con nuestros estudiantes haciendo lo mismo siempre. Eso hoy se desecha, no podemos seguir pensando que puedo seguir desarrollando la misma clase de la misma manera hace 14 años y seguir teniendo buenos resultados. Cuando yo misma como docente digo que la población que me llega cada año es diferente. Son puntos muy importantes que tenemos que tener en educación. Y cuando pensé en la propuesta de los neuromitos en educación, fue lo primero que me vino desde mi experiencia y desde el campo en el cual hoy me toca desarrollar. Acá tenemos los neuromitos populares. Y cuando hablamos de estos neuromitos populares, por ejemplo, nosotros hablamos de un famoso neuromito que dice que solamente usamos el 10% del cerebro.
Y en esta comparación se decía que los que más desarrollan el cerebro son los delfines. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero la ciencia nos dice que la naturaleza es sabia. ¿Crearía la naturaleza un órgano que pesa aproximadamente 1,5 kilos solo para tenerlo de adorno en la cabeza? No lo creo. Nosotros sí utilizamos el 100% del cerebro. Otra cosa es que unos lo utilizan mejor que otros. ¿Y qué es lo que hace esta diferencia? Esta diferencia lo hace la experiencia, el contexto, las posibilidades que tiene un cerebro en función a otro. Si nosotros comparamos a salones de clases de niños de diferentes instituciones educativas, por supuesto que vamos a tener diferencias en el aprendizaje en un sector en situación vulnerable y en un sector en donde como que hay más posibilidades económicas dentro de las familias. ¿Por qué? Porque están involucradas el sueño, la alimentación, está involucrado las estimulaciones. Hoy día los padres están más vinculados con la estimulación temprana, conocen mucho más, indagan. Las redes sociales, el uso de las redes sociales hace que conozcamos más. Porque una vez buscaste en las redes sociales sobre un tema y después de eso donde abras, en cualquiera sean las redes que estás usando, te aparecen temas vinculados. Y eso hace que la lectura, en conflictuarte con lo que lees, hace que se puedan generar también cambios en tu conducta, cambio en tu actuar, y eso genera que tu cerebro cada día vaya mejorando y vaya teniendo más oportunidades. Entonces, sí usamos el 100%. Otro neuromito es que el hemisferio izquierdo y el derecho, y que cada uno a lo suyo, que no se vinculan, que esto está para lo lógico, esto está para lo divertido, para lo creativo, esto para los más cerrados. Está luego de gris, porque son más fríos, son más calculadores, están todos aquellos que son más bien de la lógica, y de este lado están los expresivos, los músicos, los explosivos. Entonces, siempre se ha dicho que el hemisferio izquierdo es el lógico analítico y que el derecho es el holístico global. Hay argumentos contundentes para cuestionar esta afirmación científicamente. Según un experto, ambos hemisferios están conectados por cientos de miles de axones, que son las prolongaciones que se comunican de las neuronas entre sí, lo que generan la sinapsis de la cual estaba hablando con ustedes el doctor Jorge Eduardo. Esta sinapsis hace que esto se vincule y que no sea, si hacemos una lectura cerebral, que no solamente esté activo el lado izquierdo porque estoy haciendo algo matemático, estoy sacando números, sacando cuentas y que solo se me activa este lado. No, sino que estas activaciones, estas situaciones vividas hacen que ambos hemisferios se conectan de una u otra manera a través de las neuronas. El neuromito 3, hay solo un hemisferio cerebral que controla el lenguaje. Entonces decimos que hay muchos, eso es falso, hay muchos circuitos cerebrales que participan en el lenguaje. No puede estar ligado solamente a un área dentro del cerebro. Y que cuando escuchamos una palabra por el oído izquierdo o en el derecho, se procesan en el hemisferio contrario. Eso también hoy está en dudas. Y hoy también se están realizando estudios y se está avanzando en los estudios en función a esto. No hay solo un hemisferio para el lenguaje. Hay uno que trabaja un poquitito más que el otro, pero que de todas maneras están conectados. Y que no es cierto que si escuchas con el derecho se te va para el izquierdo y que si escuchas con el izquierdo se te va la conexión para el hemisferio derecho.
En el 4 hablamos ya de los alumnos. Hay alumnos de hemisferio izquierdo y otros que son del derecho. Es lo mismo que yo les estaba diciendo, y acá en la imagen justamente puse la representación. Hay alumnos que son más lógicos matemáticos, que son más tranquilos, que son más sosegados, entonces creemos que funcionan con su hemisferio izquierdo. Y están los alborotados, los creativos, los que no se callan nunca, los espontáneos, los artistas que se desarrollan con esta área cerebral, con este hemisferio cerebral. Nosotros cuando aprendemos, aprendemos con todo el cerebro. La capacidad de aprender de cada una de las personas está relacionada más bien a las redes neuronales que se fueron conformando. Y esto se conformó durante toda su vida, hasta el tiempo en que está, donde están en el proceso en el cual le llega la nueva información. Usa todas aquellas redes neuronales que ya están establecidas, que ya tienen memoria, que ya saben, que ya tienen como una base para el siguiente conocimiento o para desarrollar esto siguiente que viene acá. En el momento en el que se conectan dos neuronas entre sí, ya hay posibilidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando una de las neuronas recibe la información y hace que esto vaya a través de la dendrita y se haga la conexión sináptica, activa la siguiente neurona, esa siguiente neurona ya traspasa la información a otras y de esta manera como que se va tejiendo esa red de la cual estábamos hablando. Entonces, no podemos decir que un alumno usa más un hemisferio que el otro, sino que el alumno cada vez que tiene la posibilidad de que sus neuronas hagan conexión, y acá entran otra vez a tallar la emoción, la motivación, en lo que nosotros hoy basamos el aprendizaje, entonces se da la oportunidad de aprender. Siempre que este estudiante no tenga una lesión cerebral o una alteración estructural a nivel cerebral. Neuromito 5, el efecto Mozart, mejora la atención. Eso también es un mito que fue por mucho tiempo y que se sigue hablando hasta hoy día. Alguien alguna vez publicó un estudio asegurando que si poníamos música de Mozart a nuestros bebés, a nuestros niños, esto mejoraba su atención y que esto mejoraba su aprendizaje. Tal es así que se empezaron a hacer prácticas de música para los bebés, en los juguetitos también vienen de repente músicas instrumentales de Mozart para el estímulo del bebé. La verdad que lo que hace la música es que activa las áreas cerebrales y que esto llame la atención del niño, que preste atención. Entonces no importa qué música sea, cualquier sonido que sea, va a captar la atención de ese niño y va a hacer que su cerebro se active, se conecte y que por sobre todo despierte curiosidad hacia eso que le es novedoso, hacia eso que le es llamativo. Entonces no importa exactamente qué tipo de música, sino que sea que la música en ese momento representa el estímulo que necesita el cerebro para activarse. Y neuromito 6, y hay un montón de neuromitos, yo por enumerarlos le iba poniendo así numeritos. En el neuromito 6, algo que para mí es súper importante y que nos habla de la importancia de los 3 primeros años para el aprendizaje. Y aquí decíamos, se decía, se dice, hoy las neurociencias nos traen a colación que no es así, que los 3 primeros años de vida son cruciales para el aprendizaje. De cierto tiene ciertas cosas, o sea, existen bases ciertas en esto. Los 3 primeros años de vida son cruciales para la estimulación neuronal, por ejemplo.
para la primera poda sináptica, para los primeros estímulos que reciba el niño y que estos estímulos sean positivos y que se puedan estos estímulos positivos generar bases para evocar información para el siguiente aprendizaje. Eso sí es cierto. Pero no es cierto que solamente hasta los 3 años va a ir aprendiendo y que a partir de los 3 años ocurra una poda sináptica y que a través de eso mueren las neuronas y que ya ese niño no puede volver a adquirir esa habilidad o esa competencia que no adquirió en esos 3 primeros años. Nosotros podemos seguir aprendiendo, la neuroplasticidad cerebral se da a lo largo de la vida, cada etapa tiene sus características, sus condiciones, existen podas cuando las neuronas no son estimuladas efectivamente, pero cuando un niño tiene la posibilidad de explorar solito, como que la naturaleza misma de su cerebro le induce a realizar acciones que pudieran generar conexiones neuronales y que pudieran generar bases seguras de aprendizajes. Entonces, no es cierto que solamente el potencial de aprendizaje mayor esté determinada en ese calendario, en ese tiempo de 0 a 3 años. Y que cada etapa tiene aprendizajes claves, de 0 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 8 años, que hoy denominamos primera infancia, ¿verdad? Cuando hablamos de neuroeducación, nosotros no podemos hablar de los 3 primeros años de vida, sino que de todo el ciclo vital del ser humano. Y eso se descubrió, se sustenta en teorías científicas hoy, y que cada día a través de las neurociencias, la neuroeducación, y hoy hablamos de un montón de ramas que se van abriendo, así como la neuroeducación, también hablamos de otras ramas, la neurobiología, hablamos de la neurotecnología, ramas que se van abriendo en cuanto al cómo el cerebro pudiera estar mejor preparado para esa área específica. Ejemplos de neuromitos que causan daños en la educación, de lo que a veces suceden a nivel de docentes, por ejemplo, que las creencias equivocadas que podemos tener sin fundamento científico, que se respalden y que aplicamos de manera errónea a los distintos ámbitos en los cuales nos desarrollamos. Existen estilos de aprendizaje. Falso. El estudiante aprende según la metodología, según el cómo se involucre, según la emoción que genere en el aprendizaje. Por eso hoy hablamos de que el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje a través de proyectos, el aprendizaje que sea por descubrimiento, son aprendizajes que se fijan fuertemente. ¿Por qué? Porque tienen involucrada emoción. Sin emoción no hay aprendizaje, es lo que hoy nos dice las neurociencias. Tenemos que trabajar y formular estrategias metodológicas que trabajen con esto. Entonces, no existen estilos de aprendizaje. El lenguaje está en una sola parte del cerebro, ya hablamos, eso también es falso. Hay gente dominada por su cerebro derecho y otras dominadas por su cerebro izquierdo. Esa que solamente pueden actuar de esa manera. Entonces, eso también es falso. Todas las personas utilizamos ambos hemisferios cerebrales en diferentes acciones cotidianas que hacemos. No nos basamos en un solo hemisferio. Hay periodos críticos por el aprendizaje de información académica. Eso también es falso. Como seres humanos podemos seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Podemos seguir aprendiendo en las veces que tengamos experiencias nuevas, vamos a seguir aprendiendo. El cerebro funciona como un todo. Entonces, cada vez que nosotros tengamos oportunidad de ir avanzando, vamos a ir haciendo. En educación, tenemos, por ejemplo, la experiencia de la educación permanente a personas jóvenes y adultas.
en donde asisten a los centros no formales, porque son centros comunitarios, asisten personas de 70 años, 80 años, y que nunca han tomado más el lápiz desde su infancia, que no saben leer y escribir, y que van a esos centros y que de mano del docente capacitado para el área, porque no le podemos enseñar como niños a una persona de 80 años que ya trae consigo una base y un desarrollo cerebral. Entonces, de mano de esos docentes, ese docente logra el aprendizaje. Entonces, nosotros no tenemos tiempo para seguir aprendiendo. Los cerebros de niños y niñas están diseñados por distintas funciones. Esto también es totalmente falso. Hoy hablamos de que el empoderamiento justamente de las mujeres, de ocupar espacios, de avanzar, de romper esa barrera, porque ese neuromito viene de hace mucho tiempo, en donde anteriormente las mujeres no tenían espacios para opinar porque ya eran preparadas para ser amas de casa y para ser madres. Esa era las dos únicas áreas en las cuales a las mujeres se les permitía desarrollarse. Entonces, por supuesto, no tenían competencias para otras áreas porque no estaban en conocimiento, no tenían la capacidad de llegar a esto, y por supuesto que se fueron enmarcando. A lo largo del tiempo esto se fue rompiendo y hoy nosotros conocemos y a través de la neurociencia sabemos que esto es totalmente falso. El estrés es malo para el aprendizaje. Esto también es falso. Es cierto, enmarca, genera barreras para un aprendizaje mucho más efectivo, pero no obstante, el estrés o una emoción negativa genera un aprendizaje. ¿Por qué? Porque si a un niño lo castigo por tocar una flor, la siguiente vez que vea una flor, él va a recordar el castigo y no lo va a tocar. Entonces decimos que es un aprendizaje. Y en Paraguay y en parte del mundo siempre decimos, ya aprendió, ya sabe que no tiene que tocar. Entonces, ese suceso de emoción negativa también generó un aprendizaje. Generó estrés, generó cortisol, generó barreras para siguientes aprendizajes, pero generó un aprendizaje. A que utilizamos el 10% del cerebro, ya hablamos de falso, utilizamos el 100% de nuestro cerebro, que lo utilizamos de diferentes maneras y según las diferentes oportunidades que vamos teniendo como seres humanos. En la escuela tenemos la oportunidad de que tenemos una variedad de cerebros y entonces tenemos como docentes, tenemos la oportunidad de poder conocer, identificar y por supuesto generar espacios para que estos niños se desarrollen. Y luego hablar de esto del multitrain, que hacer varias cosas a la vez, que es difícil hacer varias cosas a la vez. Eso es falso también. Sí podemos hacer. Sí se puede hacer. Entonces, de repente, no con la misma atención, no con la misma concentración, no con la misma intensidad de conexiones neuronales, pero sí podemos hacer. Entonces, no es cierto que si cruzas la calle no puedes comer chicle, que, por decirlo, eso es algo que se repite mucho en las comunidades también, ¿verdad? Entonces, si un niño está haciendo algo, déjale porque le está haciendo eso, no va a poder escuchar música si es que está haciendo la tarea. No tiene que escuchar tele si él está atendiendo así. Sí, algunas cosas son distractoras, eso es cierto también, pero sí puede desarrollar ambas cosas. Y a modo de conclusión, ver un poco que a través de las neurociencias y de la neuroeducación, hoy procesamos información sensorial, sabemos que el cerebro hace esto, tiene la posibilidad de la toma de decisiones, puede crear y controlar movimientos, aprende,
puede expresar emociones y puede generar emociones. Todo esto sí puede hacerlo. Así que varios de ellos lo hace a la misma vez y esto es sin afectar específicamente su funcionamiento. Ser conscientes nosotros como educadores de que estamos frente a nuestros estudiantes con un potencial de cerebros en desarrollo y que todos los aportes que hoy nos traiga las neurociencias, que todo esto que se entrega al campo de la educación nos presenta un panorama innovador, prometedor y desafiante para todo el sistema educativo nacional. En el Paraguay hoy estamos haciendo revisión de malla curricular. En el Paraguay hoy estamos buscando innovar a través del conocimiento de todas las bases científicas, de todo lo que nos traen las ciencias, de la neurociencia, de todo el conocimiento que hoy tenemos. Estamos tratando de innovar las propuestas pedagógicas que vamos a entregar al docente, a las aulas. Pero esto no podemos hacerlo solos. Esto implica un conocimiento e implica un compromiso de ambas partes. Nosotros queremos aportar, queremos brindar oportunidades para nuestros niños, queremos gerenciar espacios de aprendizaje, pero por sobre todo queremos que la sala del docente sea efectiva, sea amenizante, sea un espacio en donde el docente se sienta tan bien como su estudiante. Entonces, esto necesita un compromiso no solamente del sistema educativo, sino de toda la comunidad entera. Necesita compromiso social, necesita compromiso de la institución, de todos los docentes, necesita compromiso de todas las partes del Estado. Entonces, es un paso en pos al respeto del cerebro, del desarrollo neurológico, en respeto a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y esto nos invita hoy a seguir avanzando y seguir conociendo, seguir aprendiendo, pero por sobre todo a seguir apostando a esa vocación que cada uno de nosotros tuvo cuando optó por ser docentes. Hoy pienso yo que la educación es una de las funciones más importantes de toda la sociedad. Nosotros tenemos que basar nuestras prácticas en conocimientos científicos. Hoy deberíamos de llamarnos científicos del aprendizaje nosotros, para poder favorecer, para poder brindar espacios, pero por sobre todo para garantizar a ese niño que llega a tu sala de clases de que va a tener las oportunidades que necesita, sean cuales fuesen. Si es una inclusión educativa, si es un grado regular, si es un nivel de educación de adultos, si es una sala de psicopedagogía, si estamos como psicólogos y acompañando el proceso educativo del estudiante, saber que tenemos que generar vínculos con los docentes. Si estás como encargado de una institución educativa, saber que tenemos que gerenciar espacios de crecimiento profesional, que la capacitación es sumamente importante, pero por sobre todo que la actitud de cada uno de nosotros sea una actitud abierta, comprometida, positiva, que no vea el desafío como más trabajo, sino que podamos verlo como un potencial a desarrollar y como un potencial que va a brindar mejores oportunidades para esos niños a quienes tanto amamos y que me va a brindar posibilidades a mi profesional de seguir creciendo y de seguir sintiéndome cada vez mejor en mi espacio laboral. Quiero invitarles hoy a todos a que podamos seguir avanzando en esto,
que las ciencias cada día nos sorprenden, que así como veíamos el cerebro, se sigue estudiando y se siguen descubriendo cosas, y que no estemos cegados por los neuromitos que puedan surgir, ni en educación ni en otros espacios. Para eso, hoy hay un mundo tecnológico que nos abre la oportunidad de la investigación. Saber investigar, saber en qué páginas entrar, también es un proceso importante en todo. Y quiero cerrar el espacio con esto que decía Woody Allen, que decía que si los seres humanos tuviésemos 2 cerebros, seguro que haríamos el doble de tonterías. De una manera, como para verlo un poco del lado chistoso, hay veces en que realmente uno piensa, qué tontería la forma en que pensamos, qué tontería la forma en que nos manifestamos. Entonces él lo decía de una manera jocosa, de que qué tan importante es poder tener el manejo de lo que sabemos, aprendemos, ejecutamos, hacemos, y por sobre todo a través de esto tener la conciencia, la empatía de que nuestras acciones pueden generar daños a otras personas. Muchísimas gracias por este espacio en mi dulce idioma guaraní, Aguillentro de Apeguara, Aguayterei, este día ñaí abuelo ni un día, añamos esa caja tamba para, para comprensión de las otras personas. Dije que muchas gracias, que estoy demasiado feliz de que en este día pudimos aprender cosas muy importantes. Muchas gracias a todos. A las órdenes siempre, estoy abierta a alguna pregunta, alguna duda, a algo que quisieran consultar, con mucho gusto. Muchísimas gracias, licenciada. Me pareció fantástica la apertura que considero que se ha logrado a partir de su ponencia. Y quería resaltar un poquito, por un lado, esta invitación que ha realizado a los docentes a seguir estudiando y seguir aprendiendo y seguir expresándose en cuanto a lo que a su vez que hemos intentado, por lo menos, espero que se haya podido lograr, aportar entre todos los ponentes que han estado en este congreso y en los congresos que se han ido desarrollando a lo largo de estos meses. No te escucho, Luciana. Parece ser que tiene inconvenientes con el internet. Disculpe por eso. Me presento, mi nombre es Ana María. Maestra. Gracias, Ana María, un gusto. ¿Estás con el micrófono cerrado, Ana María? Gracias. Mucho gusto, he estado atenta también a su ponencia y pues hasta que mi compañera solucione el inconveniente con el internet, sabe que a veces ya no depende de nosotros, pues me gustaría poder indicarle las preguntas que están de parte del público. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer si hay niños que ya tienen malas experiencias al momento del aprendizaje, experiencias anteriores, y se rehúsan a asimilar cierto tipo de conocimientos? Bueno, y en esos casos lo más importante es bueno, así como hablábamos, las neuronas no dejan de aprender, siempre pueden reaprender. Entonces, aquellas experiencias negativas,
siempre que se respete el proceso del estudiante y se logre que el estudiante vuelva a la confianza, de que el estudiante vuelva a tener apertura, podrían generarse cambios en esas posturas que tienen. Ciertamente los aprendizajes que involucran emociones negativas perduran en el tiempo, pero sí se pueden modificar en relación a los siguientes aprendizajes. Es lo mismo que pasa cuando te ha tocado una maestra que te marcó negativamente la vida. No por eso dejamos de tener otras maestras que nos encantaron, sino que siempre las recordamos, pero sí reaprendimos a amar a otras docentes. Muchas gracias por esa respuesta. Ya le indico la siguiente preguntita, un segundo. La siguiente pregunta dice, un segundito. Si estamos hablando del desarrollo cognitivo por medio del juego, ¿verdad? ¿Qué tipo de juegos podría recomendarnos para afianzar cierto tipo de conocimientos según la edad? Bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿verdad? Nosotros, para afianzar conocimientos, si vamos a hablar de juegos, iniciaríamos en primera infancia, así como lo dije, un niño de 3 años tiene que tener reconocimiento de su propio cuerpo. Entonces, ¿qué juegos se involucran con estos niños? Tienen que ser juegos de conocer las partes de su propio cuerpo, las canciones, cuentos cortos que respeten los tiempos de concentración del niño. Cuando este niño está en un nivel 4, ya hace uso de ese manejo y reconocimiento de su propio cuerpo en relación al espacio. Entonces allí podríamos hacer juegos de patio, que es lo más recomendable para el nivel de jardín de infantes, en donde el niño pueda tener la oportunidad de conocer, por ejemplo, adquirir conocimientos de medición, lejos, cerca, a través del cuerpo. Entonces, corremos al árbol que está lejos, volvemos al árbol que está más cerca de la escuela, de la clase, y de esa manera entonces el niño ejecuta ese conocimiento, intervienen las emociones positivamente, hay juego con sus pares, hay buena aceptación y por supuesto el aprendizaje se fija perfectamente. En aquel es lejos y esto es cerca. Entonces siempre tener un punto de partida, una referencia para el niño, lejos de la sala de clase, cerca de la sala de clase. Entonces respetar ese tipo de situaciones de la etapa evolutiva del niño y proponer. En los grados ya tenemos propuestas mucho más cerradas, por decirlo de alguna manera, porque el niño ya está en función a un programa educativo que se tiene que cumplir. Ahora, cómo la docente ejecuta el desarrollo de una capacidad pasa mucho por la creatividad de esta docente. Si vamos a hablar de las plantas, del proceso de crecimiento, un proceso en donde el niño ejecute el plantar su plantita, el ver el proceso, el dibujar el proceso, el escribir sobre el proceso, el ver que su planta es más grande que la planta del otro, que la de él prendió más rápido. Todo eso involucra emociones. Entonces el aprendizaje se refuerza mucho mejor. Cuando dé fotosíntesis va a tener un refuerzo importante de conocimiento en relación al crecimiento de la planta para poder forjar el siguiente concepto de fotosíntesis. Que muy, muy importante respuesta y está bien, es en todo lo correcto, doctora. Lu, ya veo que has aparecido. ¿Alguna otra consulta? ¿De repente alguna duda que hayas tenido? He podido retomar mi señal, por suerte. Son estos problemas que a veces nos agarran repentinamente y no podemos resolver con tanta inmediatez. Pero sí, yo tenía una pregunta para hacerle también a la licenciada, y es con respecto al mito número 6 que ella ha nombrado, que me resonó muchísimo, que es el que tiene que ver sobre de las funciones que el niño
desarrolla hasta los 3 años. Y realmente qué importante es poder atender y reconocer como un mito para no perder la posibilidad de enseñarles más cosas a esos niños. Entonces, me pareció tan importante poder transmitir a la gente que esto realmente es un mito, que también me resonó mucho esta cuestión de decir los daños que le hacemos al aprendizaje por desconocimiento, por de pronto leer información falsa y quedarnos con esa información y decir, bueno, hasta acá, este niño ya no se ha cumplido con los saberes o con los aprendizajes que tenía que lograr hasta los 3 años, entonces sería un niño descartable. Por supuesto, cuando nosotros estamos hablando de las oportunidades que podemos brindar a los niños, esto no tiene edad. Esto no tiene edad. Un niño de 0 a 3 años, ¿qué es lo que se decía en un principio? Que de 0 a 3 años se teje la red neuronal más fuerte en el niño. Y que si en esa edad el niño no aprendió sobre relacionamiento afectivo positivo, ya no lo va a tener más. En ese caso pensaríamos, los niños, ciertamente existe a través de la neurociencia también la condición de que el niño necesita, por ejemplo, del apego de la madre. Pero ¿qué pasa con un niño que no tiene madre? O que la madre ha fallecido. ¿No va a desarrollar ese apego con nadie más? Eso es un mito. El niño desarrolla apego con la figura siguiente que brinde contención emocional a ese niño. Y si no tuviese muchas oportunidades, va a desarrollarlo con la maestra en el aula. Por eso es que la maestra es tan importante en el aula. Porque cuando el niño ve a la maestra, la idealiza, al igual que idealiza a su propia madre. Entonces, no porque un niño no haya tenido oportunidades de aprendizaje de 0 a 3 años, ese niño ya no tenga la oportunidad de afianzar conocimientos que responden a esa franja etaria en otra franja etaria. Puede hacerlo de igual manera y puede hacerlo con la misma solvencia también emocional. Así que no, que eso no es cierto. Sí tenemos que desarrollar lo neuronal de nuestros niños, pero no tenemos que condicionar a nuestros niños a eso. Muchas gracias, me parece sumamente alentador el mensaje, sobre todo para esos padres o educadores que creen que se ha perdido tiempo en algún aporte que se le ha podido brindar al niño y que no abandonen en el intento, no pierdan las esperanzas y que sigamos estimulando a nuestros niños, entendiendo que se pueden seguir tejiendo redes neuronales y que se pueden seguir haciendo, creando conocimientos y se puede seguir aprendiendo. Y de hecho también destacar que uno en realidad envejece cuando deja de crecer, de soñar, de aprender y que sigamos adelante. Y bueno, como decía, antes de que se me corte la conexión, es que si es que hemos podido hacer un aporte como un pequeño grano de arena a los profesionales que están creciendo en estas áreas, creo que ya por mi parte considero que hemos hecho mucho. Así que en nombre de la Asociación Educativa Global, licenciada Zulma, le agradecemos muchísimo la participación, este Congreso de Paraguay. Por mi parte yo lo considero un éxito y también ha sido gracias a este importante aporte que nos ha hecho en la tarde de hoy. Para mí es un gusto y un honor poder seguir aprendiendo y seguir creciendo. En lo que pude acompañar el Congreso, he aprendido y he también conflictuado muchos conocimientos y en la tarea que me toca
hoy llevar adelante. Son conocimientos importantes para poder seguir aportando algo en favor a nuestros estudiantes, en favor a la población y por sobre todo con el sueño de que los docentes podamos pasar a ser científicos del aprendizaje y seguir dando oportunidades a nuestros niños en pos de un mejor país, en pos de una mejor comunidad toda. Así que para mí es un gusto y un honor poder haber estado con ustedes acompañando este espacio a las órdenes. Allí también he puesto mis datos, mi número de teléfono, mi correo electrónico. Para lo que se necesite, también estoy abierta. Muchísimas gracias, de verdad.